¿no? Sí, Ujú. oye, en realidad yo estuve mirando el tema, yo lo conocí a través de un gran investigador que me parece que vale la pena mencionar aquí, que es Boleslao Levin, que es el profesor Boleslao Levin que puso el tema de la Inquisición en Hispanoamérica sobre el tapete, en realidad. Él es la persona que, a través de la cual yo conocí el tema, y eso es en los años 60 del siglo pasado. Eh, y entonces, claro, yo le prometí en su momento que escribiría una obra sobre uno de los tantos temas que él había investigado. Y el de Carvajal me pareció lógicamente el más importante de todos, siendo que Carvajal mismo es el primer poeta y uno de los más grandes místicos que ha habido en México, ¿verdad? Y claro, entonces años después, pero Levin ya había fallecido, pude finalmente concretar el proyecto, eso fue en 1990. Él ya había escrito la obra, que aquí está ¿te acuerdas? El drama mismo. El drama es la base. Y unos años después, cuando estuvimos juntos en un concurso, en el concurso de Jaume Aragall en Gerona, estuvimos conocidas después de muchos años que nosotros habíamos trabajado juntos en el Teatro Colón, en Buenos Aires. Entonces le mostré el drama y él inmediatamente le gustó y dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer musicalmente. Y claro, la obra ya estaba, el drama ya estaba concebido de tal manera de que tuviese un lenguaje musical, porque digamos, está escrito en gran escala desde el punto de vista de puesta en escena y todo lo demás. Entonces, me puse a trabajar en el libreto y en el año 1999 o 2000 más o menos tuvimos un libreto básico y o sea, se puso a trabajar y sobre la marcha también fuimos introduciendo cambios a medida que avanzaba la composición. Finalmente dio un resultado muy bueno y claro, en el drama hay más escenas que en el libreto, absolutamente necesario, porque habiendo música no hacía falta incluir todas las escenas y tampoco prolongar los diálogos de tal manera, cosa que hicimos, yo abrevié mucho, saqué algunas de las escenas que eran más bien de tipo filosófico y dejé las que tuvieran más acción física. O sea que el libreto sí está basado fundamentalmente en ese drama y el drama consta de una serie casi cronológica de sucesos, tal como fueron recogidos por mí por las versiones tipográficas impresas también que existían ya en aquel entonces de los documentos que hace poco fueron restituidos al archivo mexicano. O sea, las memorias y el testamento de Carvajal, llamado Josef Lombroso, ¿no? Por sí mismo. Y, o sea, y también hubo material de Alfonso Toro y de Vicente Riva Palacio, de toda esta gente que de alguna manera estuvo conectada con el material que estaba en el archivo mexicano. Bien, entonces con todo eso fue relativamente fácil porque entonces pude incluir dentro del libreto, ante todo hubo una cuestión de lenguaje, ¿no? Había que ver cómo hacer para que esto fuera creíble hoy en día. No era cuestión tampoco de hablar como en el siglo XVI, pero inventé un lenguaje intermedio que fuese comprensible también para la gente actual y para los investigadores que conocían muy bien el lenguaje de la época y toda la gente que conoce muy bien la literatura de esa época. Bien, una vez elegido ese lenguaje, era cuestión de ver qué es lo que poníamos. Entonces, ante todo me basé en los hechos históricos y segundo, también en las propias palabras de Carvajal, en sus propias memorias. Y no solamente sus memorias, sino también sus sonetos, porque escribió poesía también, que incluí. Y otro material que también puse debido a sus grandes conocimientos de la Biblia, de todos los documentos judaicos que había en su poder,
pude también incluir una escena que es del Cantar de los Cantares de Salomón, eh, que lo utilicé para el diálogo, un diálogo muy largo con justamente que fue su prometida. Y, justamente este personaje está incluido ahora en una segunda obra que también escribí, que se llama Memorias de Fuego, en la que justamente tiene más fuerza que antes, o sea, más presencia, no más fuerza. Eh, pero claro, Carvajal es la obra básica, ¿no? Todo el concepto de la puesta en escena, tú sabes que yo hago puesta en escena de ópera, pero como yo hago puesta en escena de ópera, a lo mejor fue una especie de caso clínico mío de constituir todo eso como un gran espectáculo, acostumbrado a trabajar con muchas personas en el escenario y con gran despliegue de escenografías y de iluminotecnia y todo lo demás. Que hubiese un ingrediente musical con toda seguridad. Y grandes coros, multitudes en escena. Claro, claro que eso al final resulta en un inconveniente a nivel presupuestario, pero de todas maneras no es en eso en lo que uno piensa cuando está creando, ¿no? Es una cosa filosófica, te puede interesar mucho, pero estando en el teatro se me ocurre que a veces uno puede decir, bueno, me están hablando demasiado, yo quisiera ver más de lo que ocurre. Y como lo que ocurre también es muy grande y muy duro también de ver por momentos, ¿no es cierto? Con todas las escenas de tortura. A mí me interesó mucho también mostrar no solo a Carvajal, sino el medio en el que le tocó vivir y contra quién se tuvo que medir, ¿no es cierto? Con la Inquisición mexicana, que era muy brava, era bastante cruel, ¿no? Y muy organizada. Organizada en el sentido casi, ¿qué te puedo decir? Organizada casi como los nazis, ¿no? O sea, anotando cada uno de los detalles de las cosas. Tú sabes que primero lo que hacían era confiscar los bienes, así fueras culpable o no. eh, Confiscaban todos los bienes y hay listas enteras, una cuchara, una silla, una almohada. O sea, quise mostrar también eso, quise mostrar también las dos partes, o sea, para que la gente tuviera, digamos, el panorama perfecto, ¿no? De que se trataba no solamente de un señor que estaba exaltado y vivía en el aire, no vivía en el aire, vivía en constante peligro. Sí, sin duda. Además, el libreto en algún momento, claro que estuvimos en constante diálogo, cosa que no siempre ocurre, pero en este caso sí. Además, con la amistad, la gran amistad que tenemos, fue muy fácil encontrar un idioma común para trabajar. Entonces, claro, cuando había algún problema tratábamos de resolverlo, él musicalmente y yo con las palabras o con las escenas mismas, ¿no? A veces, bueno, hubo momentos en que nos adaptamos mutuamente para tener un producto que fuese creíble para los dos. Y creo que él lo ha logrado muy bien. Sí. Bueno, eso te puedo decir con toda seguridad que lo que hay en la obra es todo absolutamente comprobable en los archivos. O sea, está todo tomado en forma muy fidedigna de los sucesos reales. O sea, no se han introducido partes fuera de los documentos históricos, por así decirlo. Salvo la escena con justamente del Cantar de los Cantares. Cantar de los cantares, efectivamente. Sí, sí, por eso, o sea que hubo una relación, además digamos, no se sabe muy bien, hay gente que dice que hubo una relación más íntima, pero no tenemos pruebas, o sea, eso no está documentado en ningún sitio. Lo que sí sabemos que justamente también fue un personaje importante. Ella también salió en el auto de fe en que fue quemado Luis de Carvajal y la madre y las hermanas, ¿no? Justamente salió en prisión y vivió muchos años más, se casó y tuvo hijos. Pero en todo ese tiempo, y ya antes de conocer a Luis de Carvajal, ella era conocida en el medio de los criptojudíos mexicanos como una persona de mucha actividad y también de mucha creencia religiosa, mucha fe religiosa también. O sea que la relación entre ellos
era no solamente de física y de agradarse personalmente, sino también a nivel ideológico. Escribir lo que ocurre, a mí me ocurre muchas veces que cuando escribo una obra de teatro me lleva mucho tiempo pensarla. Una vez que la tengo más o menos estructurada, el escribirla físicamente es relativamente rápido. Yo creo que en medio año, una cosa así, yo escribí el drama, que en cambio después también hasta la primera publicación, porque fue publicado primero en Argentina hace muchos años, también hubo 2 o 3 pequeñas correcciones, llamémoslo así. Y ahora cuando hace unos años lo volví a publicar en España, eh, sí, hubo pequeñas cosas que puse diferente, pero la base de, del drama mismo, todo lo que está estructurado desde un principio se mantiene. De eso fuimos haciéndonos más conscientes una vez que trabajamos juntos con Osías, porque como sabes nosotros venimos los dos del Teatro Colón de Buenos Aires, donde hemos visto mucha ópera y hemos participado en muchas también, hemos trabajado en muchas de ellas. Entonces, claro, supongo que digamos, la técnica del trabajo operístico estuvo presente en todo momento. Sabíamos exactamente de cómo iba a funcionar en el escenario. Creemos que sabemos exactamente cómo funciona en el escenario, por lo menos, en base a modelos anteriores. Por ejemplo, si tú tomas el Don Carlos de Verdi, donde también hay una presencia inquisitorial, a lo mejor de alguna manera estuvo también en el subconsciente, de Osías por lo menos, aunque su música es totalmente diferente. Claro, es una música de este tiempo, ¿no? La música de una presencia contemporánea, ¿no? Una música que tiene otra manera de expresarse. Pero, digamos, a nivel escénico y a nivel de cómo utilizar la música y el texto juntos para que pueda ser viable, eso posiblemente haya tenido una influencia. Juntos, claro. Y yo hace poco también me acordé, porque yo hice en Roma hace unos años, hice el Nabucco y puse en escena, hice la escenografía y entonces, claro, me acordé y dije, bueno, los viejos tiempos del Teatro Colón también vuelven a aparecer. Uno no se olvida de todo esto, ¿no? Hemos tenido además maestros comunes, ¿no? Gente de muchísimo buen nombre y de mucha calidad. Enfrentamiento y digamos lo que me molestaba terriblemente era la idea de tratar de no solo eliminar físicamente a una persona que pensaba distinto o que creía distinto, sino también en olvidar su memoria, y eso yo no lo podía permitir. O sea, la memoria de una persona no se debe, en mi opinión, quitar jamás, ¿no es cierto? Pero la memoria histórica como elemento de trabajo, de pensamiento también para las generaciones actuales y futuras, o sea, de que no puede ser que un régimen teológico imponga en nombre de cosas que dicen que son buenas, torturas feroces como, bueno, como el potro, y echar agua en la boca de una persona o colgarlo del techo, solamente porque creen de otra manera, ¿no? Sin olvidarse de que la religión católica es heredera del judaísmo. En este caso es casi una paradoja lo que ocurre. Y quería manifestarlo, quería ponerlo bien claro que, digamos, este enfrentamiento es injusto y lo que ha ocurrido es injusto y que no debe volver a ocurrir. E incluso creo que es el Papa actual que ha dicho que no se debe imponer ninguna idea por la violencia. Bueno, me alegro de que eso haya ocurrido, aunque sea 500 años después. ¿No? A nuestros días. Bueno, eso nunca se sabe de antemano cómo va a reaccionar el público. Tú puedes, como productor de un teatro, puedes decir, bueno, pongo una obra, qué sé yo, el Hamlet o el Otelo y esto va a funcionar seguro, pero nunca se sabe.
en una de esas las circunstancias históricas o lo que está ocurriendo en el lugar geográfico donde se representa la obra pueden ser tales que puedan causar o un paralelo importante y que la gente se ponga a reflexionar, oh caramba, esto me hace acordar de algo, o, o puede ocurrir indiferencia, nunca se sabe, es cuestión de tratar de hacer las cosas bien para que el público pueda reaccionar, ¿no? Muy bien. Bueno, solamente que, claro, me agradaría muchísimo que si la obra, la ópera fuese representada en México, porque me parece que ese es el lugar donde correspondería, en Bellas Artes o en Monterrey mismo, donde que fue fundada por el tío de Carvajal, ¿no? Junto con Montemayor, claro. Y eso es lo que me agradaría muchísimo. Además, pienso que España es un lugar importante, importantísimo, donde hay dos grandes teatros por lo menos, muy importantes como el Real y el Liceo, pero también otros. Me gustaría muchísimo que fuese representada allí. Y bueno, creo que la idea, lo más práctico sería para que eso fuese posible, que varios teatros juntos hicieran una coproducción, que es lo que se utiliza hoy en día. Tenemos que pensar lógicamente también en el lado práctico y no solamente en la parte de la obra misma. Sí, o sea, creo que sí, están dadas las condiciones para que incluso un estreno mundial, que es algo que muchos teatros temen, creo que hasta puede darles... Bueno, me parece una maravilla. Además he visto, me había mostrado Juan algunos de los dibujos y algunas de las gráficas de libros anteriores también. A mí me parece sensacional y yo creo que es una cosa importantísima. Seguramente incluirán ustedes también facsímiles de los documentos originales, se me ocurre. Y creo que eso es importante, muy importante. Muy bien. Yo creo que en todas las grandes bibliotecas tiene que haber un ejemplar.